con el programa Papás Especiales para Niños Especiales, niños con discapacidad. Y decíamos antes del corte en esta charla que tenemos con la autora de este libro, Papás Especiales para Niños Especiales, la doctora en educación Gabriela Solé, que aquí el asunto es la aceptación, porque tener un hijo con discapacidad implica todo un proceso, Gaby, de duelo, hasta que llegas finalmente a esta etapa. Y yo creo que no solamente te tienes que quedar en la etapa de la aceptación, sino ir más allá. Es cuando uno se pregunta, ¿para qué me ha servido vivir todo esto? ¿Qué es esta lección que me está dando la vida? ¿Cómo puedo trascender? ¿En qué persona me convierto a partir de esto que me ha pasado, ¿no? Ir como un poquito más allá de la aceptación. Claro, fíjate que en este recorrido del duelo hay una etapa que se le llama la idealización. La idealización es la etapa donde los papás dicen que todo es maravilloso y que es un gran beneficio, pero eso no es aceptación. Aceptación es decir, vivo con esto, con sus limitantes, con sus errores, con todo lo que implica y sin anhelar lo que pudo haber sido. Sí, y no fue. Y no fue. Sí, cuando ves a un niño autista, cuando ves a un niño down, cuando ves a un niño ciego, que te imaginas, y si viera, ¿dónde estarías? ¿Y con quién estaría? Sí, a mí me parece que es normal cuando le preguntamos a los papás, oye, si tuviera una varita mágica y yo regresara a la salud a tu hijo, fuera un niño totalmente normal, aun cuando me estás contando que es maravilloso tenerlo, ¿lo harías? Me dicen, claro que sí. Nadie quisiera ver a su hijo sufriendo en una silla de ruedas o tener que vivir adversidades en la calle de rechazo y todo esto, ¿no? Sí, eso del rechazo es muy impresionante porque hay niños que, bueno, cuya discapacidad sí salta a la vista y la gente somos morbosos, somos pues o curiosos, llámale lo menos, y los padres me imagino que resienten cuando ven la cara de rechazo de esas personas o de lástima incluso, ¿no? Por desconocimiento. Y mira, y te voy a compartir un relato que hay en el libro, porque este libro es un tesoro no porque yo lo haya escrito, sino porque está lleno de testimonios. Lleno de testimonios, así es. Que valientemente se animaron a compartir sus historias de vida diarias. Y hay un relato de una madre que dice que los niños con discapacidad, como a ella le pasó el tener una niña, son como grandes cucharones que vienen y que la vida es un caldo y estos niños son las cucharas que mueven todo desde el fondo. Y así es, estos niños vienen a mover la vida de las personas, de los padres y de toda la gente que nos relacionamos a través de ellos, porque cuestionan nuestros valores, cuestionan nuestra forma de vivir, cuestionan nuestras metas. Por eso te decía que es un gran reto. El tener un hijo con discapacidad no es tener un angelito en casa, como tanto se ha dicho. Es tener un gran maestro, es tener un catedrático. Un gran reto, pero al fin y al cabo de lo que se trata, Gaby, es de hacer familias felices, no gracias a, sino a pesar de tener un niño con estas características. ¿Qué les decimos a los padres que tienen niños especiales, a las mamás en construcción que nos están viendo en este momento, así como tus tips, tus pautas, tus sugerencias para ser feliz a pesar de todo con un niño especial? Mira, lo importante es tener una mamá que pueda atender sus necesidades emocionales para que ella esté bien. Si ella no está bien, sus hijos no van a estar bien. Segunda, tener una razón de vivir, hacer de ese niño un para qué de su vida. Y tercera, y te va a sonar muy familiar esto, sonreír continuamente. Esto es una gran ayuda para seguir viviendo. Cuestión de actitud, cambio de mentalidad, pero cómo, siendo una mamá en construcción y una mamá especial, cómo invitas a toda la gente que está alrededor tuyo, que pueden ser los mismos de tu familia, tus otros hijos, tu pareja, si no ha huido, porque la estadística que nos acabas de dar es tremenda, claro. 90%, imagínense, de los papás huyen de ese drama que es tener un hijo con discapacidad, pero por ejemplo a tu familia de origen, a los amigos, a los vecinos, a los primos, ¿cómo invitas a toda la gente también a unirse en este propósito de darle un sentido de vida a partir de este niño con discapacidad? Mira, en este libro hay una serie de recomendaciones para la vida diaria, por ejemplo, seguir haciendo una vida lo más normal que se pueda, tener una lista de recursos de las personas con las que se pueden ayudar esas mamás especiales, hacer ejercicio, tener un sentido espiritual. Es una lista muy completa que pueden utilizar y que además es importante que recurran a un especialista.
Seguramente pueden comunicarse conmigo y entonces les podemos hacer este acompañamiento. Hay grupos de papás especiales que comparten todas sus experiencias, que viven este duelo de la mano, para que ellos sientan que no están solos, porque este también es un gran problema, que el papá que lo está viviendo piensa que es único en este caso, y la soledad hace que se complique mucho más. Entonces, compartir su historia, compartir la vida con otros padres de familia que vivan las mismas circunstancias ayudan muchísimo. Hay grupos de hermanos especiales también, que son maravillosos cuando ves trabajando adolescentes y a niños, con niños con discapacidad, verdaderamente es inspirador. Que muchas veces esos otros hermanos son desplazados, ¿no? Porque toda la atención requiere el niño con discapacidad. Pero ¿y los otros niños qué? Fíjate que sí, muchas veces los hermanos terminan siendo como los segundos padres de sus propios hermanos, o terminan siendo niños como abandonados, o niños que están en estado de orfandad. Pero sí hemos visto que los niños que no tienen discapacidad y que tienen niños o hermanos en esta circunstancia, desarrollan una gran capacidad de resiliencia, es decir, desarrollan capacidades humanas de una manera sorprendente. ¿Qué es eso de ser resiliente? Mira, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para poder desarrollarse a sí mismo como una mejor persona después de una adversidad. Es decir, es la capacidad de sacar lo mejor de lo peor. Y bueno, hay muchos autores que hablan acerca de cómo los seres humanos aprendemos acerca de todas las adversidades y los problemas que tenemos. Es la mejor manera de aprender las lecciones de la vida. Estos niños, los hermanos de los niños especiales, son niños que aprenden de una forma muy precoz lecciones importantes de vida. Sí. Y que de repente, efectivamente, como tú dices, los papás no los vuelven a ver. Y sí es importante integrarlos, pero integrarlos como niños, no integrarlos como la pareja actual de la mamá cuando el papá se ha ido, sí, cuando esté ese vacío, sí. No integrarlos como el mozo, porque a veces pasa así, o como la nana de su propio hermano. Pero si no hay de otra, si no hay un cuidador en casa, si el niño mayor, o muchas veces el menor, se tiene que hacer cargo del hermanito con capacidades especiales. Para eso existen las instituciones, para que se puedan apoyar. Hay instituciones gubernamentales, hay instituciones privadas donde se pueden acercar para que les puedan dar diferentes tipos de servicio. Hay instituciones especializadas en síndrome de Down, en parálisis cerebral, en algunas como Fundación Umbral, que se dedican a atender a discapacidades múltiples que generalmente son difíciles de encontrar estas instituciones por lo difícil del manejo. Una discapacidad múltiple es, por ejemplo, tener ceguera y sordera al mismo tiempo. Así es, puede ser un niño con parálisis cerebral y autismo al mismo tiempo, o un niño con parálisis cerebral ciego y sordo al mismo tiempo, o que tenga una enfermedad terminal asociada a la discapacidad. Niños que a lo mejor a los 13, a 14 años van a perder la vida, como una esclerosis tuberosa, que también es una discapacidad. Y entonces a veces los papás, como no son especialistas y no hay información suficiente, no saben a dónde acudir. Pero creo que sí es importante que tomen estas alternativas de apoyo, que se acercan a las instituciones, que busquen a la Junta de Asistencia Privada, que son el órgano que regula todas las instituciones, y que los puedan canalizar adecuadamente. Y por internet también pueden encontrar grupos de apoyo de padres de familia y de hermanos de niños con discapacidad. Claro, hay que hacer algo, moverse. A mí me parece que ya empieza a despertar esta cultura hacia la discapacidad, hacia diferentes formas de ver la discapacidad y sobre todo de incluir a todas estas familias y niños especiales y papás especiales también que se hacen cargo de estos niños. Así es de que, bueno, lo peor que podemos hacer en este caso es la inacción. Así es de que si tenemos un niño especial en casa, hay que movernos, hay que pedir ayuda. Vamos a regresar con este tema. La autora de este libro, Papás Especiales para Niños Especiales, de Editorial Diana, Gabriela Soule.